La noche estaba inquietantemente tranquila cuando Emily Porter, de 15 años, llegó a su nuevo hogar en la zona rural de Pensilvania. Era jueves 20 de febrero de 2020, poco después de las 9:30 p.m., y los últimos restos del invierno se aferraban a los árboles desnudos que rodeaban la aislada casa de campo. El camino de grava crujía bajo los neumáticos del camión de mudanzas cuando se detuvo frente a la vieja casa de 2 pisos. Su pintura blanca descolorida y su porche de madera crujiente parecían susurrar secretos de un pasado que era mejor olvidar. El padre de Emily, Mark Porter, se había vuelto a casar solo 3 meses antes. Tras la repentina muerte de su madre en un accidente de coche 2 años antes, Mark se había enamorado rápidamente de Angela, una mujer a la que había conocido a través de amigos en común. Angela, una mujer de unos 40 y tantos años, de rasgos marcados y comportamiento severo, tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, Jacob, de 13 años, y Lily, de 10. Emily, que todavía estaba de luto por su madre y estaba amargada por los rápidos cambios en su vida, se había visto obligada a abandonar el hogar de su infancia en Pittsburgh para mudarse con su nueva familia reconstituida. La casa de campo de Angela estaba situada a kilómetros de la ciudad más cercana, enclavada en lo profundo de un denso bosque cubierto de maleza. La ciudad de Coldwater era pequeña, su población apenas superaba los 1000 habitantes. La casa de campo, construida en la década de 1920, había permanecido vacía durante años antes de que Angela la heredara de su difunta abuela. El interior de la casa se sentía frío, incluso con la calefacción encendida. El aire estaba cargado de olor a polvo y madera vieja, y las luces parpadeantes proyectaban largas sombras sobre el papel tapiz descascarado. Mientras la familia descargaba las últimas cajas, Emily entró en lo que sería su nuevo dormitorio. La habitación estaba escasamente amueblada, con solo una cama, una cómoda y un pequeño escritorio de madera colocado debajo de una ventana sucia. El papel tapiz, amarillento por el tiempo, se estaba descascarando en los bordes y las tablas del suelo crujían a cada paso. Emily dejó su maleta sobre la cama y miró por la ventana hacia el bosque oscuro. Un escalofrío le recorrió la espalda al notar que las ramas de los árboles parecían extenderse hacia la casa, como manos esqueléticas que buscaban algo, tal vez a alguien, en el interior. Emily no tardó mucho en notar la atmósfera peculiar de la casa. La primera noche, mientras estaba acostada en la cama, oyó unos susurros débiles. Al principio, pensó que era solo el viento, pero cuanto más escuchaba, más claras se volvían las voces. Eran apagadas, casi como si vinieran de dentro de las paredes. Trató de ignorarlas, convenciéndose de que era solo su imaginación. Pero los susurros se hicieron más fuertes cada noche, convirtiéndose en una parte inquietante de su rutina. La semana siguiente, el 27 de febrero de 2020, las sospechas de Emily se intensificaron. Alrededor de las 2 a.m., se despertó de golpe al oír un fuerte ruido proveniente del ático, justo encima de su habitación. Se quedó quieta, con el corazón palpitando con fuerza, esforzándose por escuchar más sonidos. La casa volvió a quedar en silencio, pero la sensación de inquietud persistía. A la mañana siguiente, cuando le mencionó el ruido a su padre, él lo descartó como si la casa se estuviera asentando. Angela también parecía despreocupada, restándole importancia a los temores de Emily con una sonrisa fría y condescendiente. Los días se convirtieron en semanas y los acontecimientos inquietantes se intensificaron. Emily a menudo se sentía como si la estuvieran observando. La sensación era más fuerte cuando estaba sola, particularmente en el sótano donde Angela había guardado la mayoría de sus pertenencias. Era un espacio oscuro y mohoso, del tipo que retiene el frío y parece absorber toda la luz. Emily evitó ir allí, pero el 10 de marzo de 2020, alrededor de las 4 p.m., se aventuró a regañadientes al sótano para recuperar algunas fotos familiares antiguas. Mientras buscaba entre las cajas, notó algo extraño. Una serie de rasguños profundos en la puerta del sótano. Las marcas parecían deliberadas, como si alguien o algo hubiera estado tratando desesperadamente de salir. Esa noche, Emily decidió explorar el ático. Esperó hasta que la casa estuvo en silencio y a las 11:45 p.m. subió las escaleras con cuidado, evitando los crujidos de los escalones. La puerta del ático estaba rígida,
como si no la hubieran abierto en años. La abrió, y de inmediato le entró una ráfaga de aire frío. El ático estaba abarrotado de muebles viejos, baúles polvorientos y cajas de recuerdos olvidados. En el rincón más alejado, escondido debajo de una pila de mantas viejas, Emily encontró un diario antiguo. Pertenecía a la abuela de Angela, y las entradas estaban llenas de divagaciones sobre ruidos extraños, presencias invisibles y el miedo de que algo en la casa la estuviera observando. La última entrada estaba fechada el 14 de diciembre de 1987 y terminaba abruptamente con las palabras: «Sabe que estoy aquí». Emily se quedó sin aliento. Mientras miraba el ático oscuro y frío, se dio cuenta de que esa casa guardaba secretos y que ella no era la única que los padecía. Los susurros, los arañazos, los puntos fríos. Todo eso apuntaba a algo mucho más siniestro que una casa vieja y chirriante. Justo cuando se dio la vuelta para irse, una corriente de aire frío atravesó el ático y cerró la puerta de golpe. El corazón de Emily se aceleró mientras trataba de abrir la puerta, pero no se movía. Estaba atrapada. Mientras golpeaba la puerta, con el pánico creciendo en su pecho, pudo escuchar el débil sonido de pasos que se acercaban desde el otro lado. Esto fue solo el comienzo. Las semanas posteriores al inquietante descubrimiento de Emily en el ático estuvieron marcadas por una creciente sensación de pavor. El 15 de marzo de 2020, poco después de las 3 p.m., estaba sentada sola en su habitación, con el diario de la abuela de Angela abierto en su regazo. La letra descolorida parecía cobrar vida mientras Emily releía las últimas entradas. Cada palabra parecía una advertencia, un grito del pasado que no había sido escuchado durante décadas. El diario hablaba de sombras que se movían en los rincones de su visión, de puntos fríos que persistían incluso en verano, y de susurros que resonaban por los pasillos por la noche. La última entrada todavía la perseguía. «Sabe que estoy aquí». ¿Pero qué era eso? ¿Y por qué nadie había mencionado estos sucesos antes? Emily había dudado en compartir sus temores con nadie, pero la evidencia cada vez mayor hizo que fuera imposible ignorarlos. Su padre, Mark, siempre había sido un hombre racional, rápido para descartar cualquier cosa que no pudiera explicarse fácilmente. Angela, fría y distante, nunca le había dado a Emily una razón para confiar en ella. Y sus hermanastros, Jacob y Lily, parecían tener una animosidad secreta hacia ella que no podía identificar. Aislada en una casa que parecía más una tumba que un hogar, Emily comenzó a sentir que era la única que podía ver lo que estaba sucediendo. El cierre repentino de la puerta del ático la noche del 10 de marzo la había dejado conmocionada, pero fueron los pasos que siguieron los que realmente la aterrorizaron. Mientras estaba acostada en la cama cada noche, podía oírlos de nuevo, suaves, deliberados, como si alguien estuviera caminando justo afuera de su puerta. El 19 de marzo, exactamente a las 2:45 a.m., Emily se despertó con el sonido de esos mismos pasos. Esta vez, no se detuvieron afuera de su puerta. Continuaron por el pasillo, volviéndose más débiles a medida que se alejaban, hasta que se desvanecieron en el silencio. A la mañana siguiente, revisó el pasillo, pero no había señales de que alguien hubiera estado allí. La alfombra estaba intacta y la casa estaba tan silenciosa como una tumba. Los días se fueron difuminando, cada uno más opresivo que el anterior. La sensación de inquietud de Emily aumentó a medida que empezó a notar cambios en el comportamiento de su madrastra. Angela, antes fría pero predecible, se había vuelto cada vez más errática. El 23 de marzo de 2020, poco después de las 6 p.m., Emily observó a Angela parada en el patio trasero, mirando fijamente el denso bosque que rodeaba la propiedad. Se quedó allí durante casi una hora, inmóvil, mientras el cielo se oscurecía y el viento se levantaba. Cuando Emily finalmente reunió el coraje para acercarse a ella, Angela se dio la vuelta abruptamente y regresó a la casa sin decir palabra, con el rostro pálido e inexpresivo. Emily no podía quitarse de encima la sensación de que Angela estaba relacionada de algún modo con los extraños sucesos que ocurrían en la casa. El descubrimiento del diario, los sonidos de la noche, el extraño comportamiento de Angela. Todo parecía estar entrelazado. Desesperada por encontrar respuestas, Emily decidió buscar en la casa más a fondo. El 25 de marzo de 2020,
Alrededor de las 23:30, después de que todos se hubieran ido a dormir, bajó al sótano con una linterna en la mano. Los arañazos de la puerta seguían ahí, marcados e inquietantes en la penumbra. A medida que se adentraba más en el sótano, sintió un escalofrío en el aire, más frío de lo que tenía derecho a ser. En un rincón lejano, escondida tras pilas de cajas viejas, Emily encontró una caja de seguridad vieja y oxidada. Era pesada, y el metal estaba frío al tacto. La abrió con un destornillador que encontró cerca, y dentro descubrió una colección de fotografías antiguas, recortes de periódicos y cartas, todos atados con un trozo de cuerda deshilachada. Las fotografías eran de Angela, pero mucho más joven y siempre con otra mujer, una que Emily no reconoció. Parecían felices en las fotografías, pero los recortes de periódico contaban una historia diferente. Un titular fechado el 12 de noviembre de 1987 decía: «Mujer local desaparecida en circunstancias misteriosas». El artículo detallaba la desaparición de una mujer llamada Sarah Miller, vista por última vez cerca de la granja de los Porter. Había sido la mejor amiga de Angela, y las dos habían sido inseparables hasta que Sarah desapareció sin dejar rastro. Las cartas, todas dirigidas a Angela, estaban llenas de súplicas de Sarah, rogándole que devolviera algo que le habían quitado, algo preciado. La última carta, fechada el 10 de diciembre de 1987, terminaba abruptamente: «Por favor, Angela, sé lo que has hecho. Está aquí conmigo ahora, y no descansará». Las manos de Emily temblaron al darse cuenta de las implicaciones. Fuera lo que fuese lo que le había pasado a Sarah, Angela había estado involucrada. Y fuera lo que fuese eso, había estado en la casa durante décadas, esperando, observando. Los sonidos, los puntos fríos, la sensación de ser observada. Todo estaba relacionado con la desaparición de Sarah. Emily había descubierto algo mucho más siniestro de lo que jamás había imaginado. Mientras Emily volvía a colocar la caja de seguridad y se apresuraba a subir las escaleras, la casa parecía cerrarse a su alrededor. Las paredes se apretaban contra ella y la oscuridad se espesaba. Tenía que salir, contarle a alguien, a quien fuera, lo que había encontrado. Pero cuando llegó a la puerta de su dormitorio, un sonido suave y familiar la detuvo en seco. Pasos que venían del ático, lentos y deliberados. Esta vez venían por ella. La noche del 25 de marzo de 2020 permaneció en la mente de Emily como una sombra que no podía quitarse de encima. Después del descubrimiento en el sótano, sintió el peso de un terror creciente que la oprimía y que se afianzaba cada día más. La casa, que antes era simplemente inquietante, se había transformado en una entidad viviente. Cada crujido y gemido estaba lleno de malicia. Para el 28 de marzo, la tensión se había vuelto insoportable. Alrededor de las 3:15 a.m., Emily se despertó de repente, con el corazón palpitando con fuerza. Los pasos que la habían atormentado por las noches habían regresado, solo que esta vez no se detuvieron en su puerta. Se movieron lenta y deliberadamente por el pasillo hacia el ático. La realidad la golpeó como un viento frío. Lo que fuera que había en la casa estaba ligado al ático, el mismo lugar donde había descubierto el diario por primera vez. Los pasos ya no eran solo un sonido en la noche. Eran una llamada que la atraía hacia la verdad que había tenido demasiado miedo de enfrentar. El ático se había convertido en el epicentro de su miedo, y ahora sabía que no tenía otra opción que regresar. Más tarde esa mañana, a las 10 o'clock, Emily esperó a que la casa se vaciara. Angela había llevado a Jacob y Lily a la ciudad a comprar comida, y su padre se había ido temprano a trabajar. La casa estaba en silencio. La atmósfera opresiva estaba cargada de anticipación. Armándose de valor, Emily se dirigió al ático, con el diario fuertemente agarrado en la mano. La puerta, que se había cerrado de golpe la primera noche, ahora se abrió fácilmente, como si le diera la bienvenida a su regreso. El ático estaba como lo había dejado, frío, polvoriento y lleno de reliquias olvidadas, pero esta vez notó algo que no había notado antes. Un pequeño compartimento oculto empotrado en la pared del fondo, parcialmente oculto por una pila de muebles viejos. Vaciló. El aire a su alrededor se estaba volviendo más frío y el silencio más profundo. Era como si la casa estuviera conteniendo la respiración,
esperando que ella descubriera la última pieza del rompecabezas. Se acercó al compartimento lentamente, con todos sus nervios gritándole que diera la vuelta, que abandonara la casa y no volviera nunca más. Pero la atracción de la verdad era demasiado fuerte. Emily abrió el compartimento a la fuerza, con las manos temblorosas. Dentro, encontró una pequeña caja desgastada, cubierta de polvo y telarañas. Estaba cerrada con llave, pero la cerradura era vieja y quebradiza. Unos cuantos tirones fuertes la abrieron, revelando una colección de objetos que le provocaron un escalofrío en la columna vertebral. La caja contenía más fotografías, similares a las que había encontrado en el sótano, pero estas eran diferentes. Eran más antiguas, estaban más desgastadas y mostraban a Angela y Sarah juntas, no como amigas, sino como algo más. Había una mirada en los ojos de Sarah, miedo, desconfianza, que no había estado allí en las fotos anteriores. Debajo de las fotografías había un delgado fajo de cartas, similar a las que Emily ya había leído, pero estas eran de otra persona. La letra era diferente, temblorosa, casi desesperada. Una carta sobresalía de la carta. Fechada el 12 de diciembre de 1987, estaba escrita por alguien llamada Margaret, una amiga íntima de Sarah. La carta detallaba la creciente preocupación de Margaret por Sarah, quien le había confiado que la estaba acosando. No un extraño, sino alguien a quien conocía, alguien en quien confiaba. Las palabras de Margaret pintaban un retrato de una mujer desmoronada bajo el peso del terror, aislada e indefensa. Las últimas líneas de la carta eran escalofriantes. Sarah está convencida de que Angela está detrás de esto, que de alguna manera ha atado una fuerza oscura a esta casa. Me rogó que la ayudara a salir, pero temo que ya sea demasiado tarde. Las sombras se están cerrando. Emily se quedó sin aliento al leer esas palabras. La conexión de Angela con la desaparición de Sarah ya no era una vaga sospecha, era una certeza horrorosa. Las piezas del rompecabezas estaban encajando y revelaban una imagen más siniestra de lo que hubiera podido imaginar. Angela le había hecho algo a Sarah, algo que había dejado una mancha en la casa, una presencia malévola que ahora amenazaba a la propia Emily. Mientras Emily volvía a colocar los objetos en la caja, notó algo más. Un pequeño compartimento oculto en el fondo. Al abrirlo, encontró un collar. Una sencilla cadena de plata con un pequeño relicario tallado de forma intrincada. Parecía viejo, pero el metal estaba intacto, como si hubiera estado protegido del paso del tiempo. Los dedos de Emily temblaron cuando abrió el relicario. Dentro había una pequeña fotografía de Sarah, con los ojos muy abiertos por el miedo, y un mechón de pelo, oscuro y quebradizo por la edad. Pero no era el relicario lo que aterrorizaba a Emily, sino lo que sucedía cuando lo tocaba. El ático, que ya estaba frío, se volvió helado. La temperatura bajó tan rápidamente que su aliento se convirtió en una nube de vapor en el aire. Las sombras en los rincones de la habitación parecían volverse más oscuras, más profundas, moviéndose como si estuvieran vivas. Emily sintió una presencia detrás de ella, lo suficientemente cerca como para sentir el frío de su aliento en la nuca. El aire estaba cargado de malevolencia, presionándola, sofocándola. Se dio la vuelta esperando ver a alguien, o algo, pero el ático estaba vacío. La puerta se cerró de golpe y el sonido resonó por toda la casa. El corazón de Emily latía con fuerza en su pecho cuando se dio cuenta de que no estaba sola. La presencia que había atormentado a Sarah ahora estaba centrada en ella. Estaba atada al relicario, unida por el oscuro ritual que Angela había realizado décadas atrás. Emily, sin saberlo, se había convertido en parte de la misma pesadilla que había consumido a Sarah, atrapada en una casa que era una prisión para algo antiguo y malvado. El terror que la invadió no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Ya no se trataba de entender lo que le había pasado a Sarah, sino de sobrevivir. Emily había descubierto la verdad, pero ahora esa verdad la perseguía. Mientras agarraba el relicario, supo que solo tenía una opción: enfrentarse a Angela y poner fin a lo que se había puesto en marcha hacía tantos años. Pero el tiempo se estaba acabando. Las sombras se acercaban y la casa, que antes solo había sido un testigo silencioso de los horrores que había en su interior, ahora era un participante activo. Emily tuvo que actuar, y rápido, antes de que la casa se cobrara otra víctima. El corazón de Emily se aceleró mientras agarraba el medallón en su mano, el frío metal presionando su palma.
La casa parecía zumbar con una energía malévola. El aire estaba cargado de tensión. Era el 28 de marzo de 2020, poco después de las 8:30 p.m., y las sombras que la habían perseguido durante semanas ahora parecían estar vivas, acercándose cada vez más mientras avanzaba por el estrecho pasillo hacia el dormitorio de Angela. La puerta se alzaba ante ella, ligeramente entreabierta, y una franja de luz tenue se derramaba sobre el pasillo oscuro. Emily vaciló. Cada instinto le gritaba que se diera la vuelta, pero sabía que no había otra opción. Había descubierto demasiado, y la presencia que había atormentado a Sarah ahora la estaba persiguiendo a ella. Necesitaba respuestas, y Angela era la única que podía proporcionárselas. Pero en el fondo, Emily temía que enfrentarse a Angela pudiera desencadenar algo mucho más peligroso de lo que podía imaginar. Con mano temblorosa, empujó la puerta para abrirla. Angela se sentó en el borde de la cama, de espaldas a Emily, mirando la pared como si estuviera perdida en sus pensamientos. La habitación estaba extrañamente silenciosa. El único sonido que se oía era el leve crujido de las tablas del suelo bajo los pies de Emily. Cuando entró en la habitación, la temperatura bajó y el aire pareció espesarse con una presión casi sofocante. El medallón que tenía en la mano se sentía más pesado, como si la estuviera tirando hacia abajo. Fue entonces cuando Angela se giró para mirarla, y Emily sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Los ojos de Angela, normalmente fríos y calculadores, ahora estaban desorbitados, llenos de una mezcla de miedo y algo más oscuro, algo que parecía casi de otro mundo. Agarraba una fotografía antigua, con los bordes desgastados por años de manipulación. Emily la reconoció de inmediato. Era la misma que había encontrado en el ático, la que mostraba a Angela y Sarah juntas, con esa mirada de miedo en los ojos de Sarah. El reloj de la mesilla de noche marcaba las 8:45 p.m. cuando Emily se acercó, con voz temblorosa mientras exigía saber la verdad. La expresión de Angela se transformó en una mueca de desprecio cuando reveló el oscuro secreto que había mantenido oculto durante tantos años. Sarah no solo había desaparecido, sino que Angela la había atraído de regreso a la granja, obsesionada con un ritual que creía que le otorgaría control sobre la vida y la muerte. El ritual había salido terriblemente mal, atando el espíritu de Sarah a la casa, atrapándola en un estado de tormento eterno. A Emily se le heló la sangre mientras Angela relataba los acontecimientos de aquella fatídica noche de diciembre de 1987, con una voz cada vez más frenética. El relicario había sido la llave, el objeto utilizado para anclar el espíritu de Sarah al mundo físico, y ahora había pasado a manos de Emily. El ritual nunca se había completado, y el espíritu de Sarah se había vuelto más poderoso con los años, alimentándose del miedo y el sufrimiento que había en la casa. Mientras Angela hablaba, la habitación se volvió más fría, y las sombras se hicieron más profundas a su alrededor. Emily sintió una presión que se acumulaba en su pecho, como si el aire mismo estuviera siendo succionado de la habitación. Podía sentir algo en la oscuridad, algo que observaba, que esperaba. El relicario que tenía en la mano comenzó a arder. El metal le quemaba la piel, pero no podía soltarlo. El espíritu estaba allí, y estaba enojado. Exactamente a las 8:55 p.m. Las luces parpadearon y luego se apagaron, sumiendo la habitación en la oscuridad. Emily se quedó sin aliento cuando sintió una presencia detrás de ella, fría y malévola. Se dio la vuelta, pero la habitación estaba vacía. Solo quedaban las sombras, retorciéndose y contorsionándose como seres vivos. La voz de Angela atravesó la oscuridad, presa del pánico y la desesperación, al darse cuenta de que el ritual había fracasado y que ahora tanto ella como Emily estaban en peligro mortal. En un último acto desesperado, Emily arrojó el relicario al otro lado de la habitación. Golpeó la pared con un fuerte ruido metálico y la cadena se rompió al caer al suelo. El aire a su alrededor explotó en un torbellino de viento helado y oscuridad. Las sombras convergieron sobre el relicario como buitres sobre un cadáver. Angela gritó. Su voz se perdió en la vorágine, mientras la presencia descendía sobre ella, atraída por el objeto de su tormento. La habitación se sacudió violentamente. Las paredes crujieron bajo la presión mientras las sombras consumían a Angela. Sus gritos se desvanecieron en un silencio terrible. Emily se tambaleó hacia atrás,
Su visión se nubló mientras el frío se filtraba en sus huesos. Solo le quedaba un pensamiento. Tenía que escapar antes de que la casa la reclamara también. Con lo último que le quedaba de fuerza, se dio la vuelta y huyó de la habitación. Las tablas del suelo crujieron debajo de ella mientras corría por el pasillo. Cuando llegó a la puerta principal, sintió que la presencia se acercaba a ella, pero no se detuvo. El reloj marcó las 9 p.m. justo cuando atravesó la puerta y salió al aire frío de la noche. Los restos rotos del relicario resonaron en la oscuridad detrás de ella. Emily había sobrevivido, pero la casa y el mal que había en ella permanecieron. La fría mañana del 29 de marzo de 2020 amaneció sombría y nublada. Emily estaba de pie en el borde de la propiedad, con la casa de campo detrás de ella, sus ventanas oscuras y poco acogedoras. Los eventos de la noche anterior se reproducían en su mente como una pesadilla de la que no podía escapar. Eran las 7:45 a.m., cuando llegaron los servicios de emergencia, sus sirenas rompiendo el silencio de las primeras horas. Emily los había llamado tan pronto como llegó a la seguridad de la casa de un vecino, con la voz temblorosa mientras contaba lo que había sucedido. La casa permaneció en silencio mientras los investigadores la recorrían en busca de cualquier rastro de Angela. El sheriff local, un hombre canoso de unos 50 y tantos años, se acercó a Emily con expresión solemne. Por la mirada de sus ojos, estaba claro que no creía del todo su historia, pero las pruebas eran innegables. Angela se había ido y la casa mostraba las marcas de algo violento e inexplicable. A las 9:15 de la mañana, los investigadores encontraron el relicario destrozado en el dormitorio, tirado en el centro de la habitación como una reliquia abandonada. El suelo a su alrededor estaba chamuscado, la madera ennegrecida como si hubiera sido quemada por un calor intenso. Pero no había señales de Angela, ninguna prueba física que explicara lo que le había pasado. El informe del sheriff lo describiría más tarde como una desaparición sin resolver, aunque los habitantes del pueblo susurrarían sobre una maldición, un espíritu que se había cobrado otra víctima. A medida que transcurría el día, Emily se sentó en el porche de la casa del vecino, envuelta en una manta, y sus pensamientos se aceleraron. La casa que una vez había sido un símbolo de su nueva vida, ahora se alzaba como un monumento a los horrores que había descubierto. Era poco después de las 12 p.m. cuando su padre finalmente llegó, con el rostro pálido y demacrado. La abrazó, pero el calor que una vez había encontrado en sus brazos había desaparecido, reemplazado por un miedo frío que se instaló en lo más profundo de sus huesos. En las semanas siguientes, la casa de campo quedó abandonada una vez más, abandonada a los elementos y a los recuerdos que albergaba. Emily y su padre se mudaron de nuevo a Pittsburgh, pero los acontecimientos de esa noche nunca la abandonaron. No podía escapar de la sensación de que algo la había seguido, una sombra que permanecía oculta. Para el 15 de abril de 2020, la casa ya había empezado a deteriorarse. Las ventanas estaban tapiadas y las puertas cerradas con llave. Pero los susurros continuaban, llevados por el viento que barría los pasillos vacíos, un recordatorio de la oscuridad que aún residía en el interior. Emily sabía que los secretos de la casa nunca quedarían del todo a salvo.